la abogada de este señor Luis Fernando López Julio. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Buenas tardes, Raúl, allá a tu compañera y a toda la audiencia. No sé si son teleaudiencias ya. Teleaudiencia somos, doctora. Sí, ahora ya están todos modernizados. Exactamente. Doctora, usted está representándole a este señor Luis Fernando López Julio. Así mismo, así es. Y ahora hay un pedido de suspensión de este trámite de la extradición. Así mismo, porque realmente creemos nosotros que esa verificación se debería de haber realizado, ¿verdad? Él ya tenía un pedido que está en trámite de refugio. Él está con un documento ya provisorio aquí en Paraguay, entonces según la ley la extradición debería de ser suspendida, pero la verificación se debería haber realizado antes, ¿verdad? Entonces ahora ya reconocido, ¿verdad? por muchos funcionarios del sistema de justicia, nunca tuvieron un caso como este, ¿verdad? En el cual generalmente cuando ya hay un proceso de refugio no se le da trámite a la extradición, aunque el refugio sea provisorio. En este caso sí se le dio trámite sin hacer las verificaciones que corresponden. O sea que cuando viene así un pedido directamente hay que hacer primero una verificación con el CONARE, ¿verdad? ¿O no? Y es lo que correspondería hacer, ¿verdad? Porque si bien el CONARE funciona dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el que recibe la documentación, generalmente son otras oficinas las que se piden para tramitar para realizar estos trámites y en otros casos entendemos que no sucedió esto, o sea, no llegó al estado de iniciar el trámite de la extradición porque se hicieron las verificaciones que corresponden, ¿verdad? Porque esto no es la primera vez que se intenta realizar la extradición en un caso de refugio. Y en este caso, doctora, ¿quién debía hacer ese trámite, o sea, esa Nosotros, verificación? nosotros creemos que debería de pasar en primer lugar por Relaciones Exteriores, pero en segundo lugar el Ministerio Público también podría tener esos contactos, la podrían generar, por lo menos a partir de este caso, ya podrían generar un esquema de coordinación entre las distintas instituciones para que no vuelva a suceder. Doctora, en este caso estaba viendo nomás, hay cerca de, a ver, casi 6 hechos punibles, sí, estaba mirando nomás. Varios son así extrañas, figuras extrañas, digo yo, porque A yo... nuestra Sí, legislación, ¿verdad? Sí, claro. conducta antieconómica, ese, contrato lesivo al Estado, incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y uso indebido de influencia. Serían 4 hechos. Claro, en este caso, a ver, yo no quisiera entrar realmente, normalmente en las tradiciones lo que se hace una comparación con los hechos punibles similares o parecidos que en el cuerpo sean similares en nuestra legislación, pero en este caso es claramente al estar en un trámite con refugio político, nosotros no podemos más que determinar que esto es parte de toda la persecución política, inclusive con riesgo de vida y de integridad física que ha tenido el señor y que eso le obligó a que él termine con un pedido de refugio en Paraguay. Él era ministro de Defensa del anterior gobierno. Del gobierno provisorio, efectivamente. Y ¿Y cómo se da o sea, cómo se inicia esta causa en su contra? ¿A raíz de qué hechos o cuál es la sospecha en su contra, doctora, específicamente? Y a él se le pretende endilgar unos esquemas de compras de insumos para el Ministerio del Interior, siendo el ministro de Defensa, ¿verdad? Eso es lo que básicamente han intentado todo este tiempo, pero siempre en el marco de su condición de ex ministro de Defensa y, por supuesto, para el refugio siempre hay que tener en cuenta toda la estructura de las condiciones en las cuales la persona ha salido del país y todos los aspectos que tienen que ver con su condición de ministro de Defensa y las circunstancias que vivió con posterioridad a la salida del cargo. ¿Y cuándo él entró a nuestro país, doctora? No, su pedido de refugio es de julio del año pasado. ¿Pero él ya está en calidad de refugiado o continúa ese proceso de solicitud, doctora? Él tiene un refugio provisorio. Tiene un documento provisorio porque todavía no terminó el proceso pero sí, desde la petición ya no se puede, se tienen que suspender los trámites. Y doctora, Desde la introducción de la petición.
Y en este caso, doctora, ¿por qué tarda tanto? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que salga esto? Bueno, realmente hay muchas circunstancias que se tienen en cuenta del aumento de solicitudes que hubo en todo este tiempo. Recuerden que la figura del refugio no es solamente para personas con este perfil, ¿verdad? Nosotros tenemos muchos casos, según los últimos reportes que tuvimos de la CODEUPI y de otros organismos de derechos humanos donde hicieron un relevamiento de los datos. Hasta el 2020, la verdad que había un cúmulo importante. Entonces había como que peticiones para priorizar, de acuerdo a las capacidades de CONARE, priorizar los casos de personas en situación de vulnerabilidad. Nosotros tenemos muchos venezolanos, hay también colombianos que vienen, que llegan acá por las condiciones que hay en sus países, que es de público conocimiento, ¿verdad? Entonces se solicitó que se priorice, ante el cúmulo de pedidos, que se priorice en la tramitación de los casos de las personas que estaban en condición de vulnerabilidad. ¿Y a raíz de qué esta persecución política que ustedes alegan, doctora, que él tuvo que salir de su país y venir al Paraguay? Él fue el ministro de Defensa del gobierno provisorio, entre que fue de la salida de Evo Morales y antes de que asuma el que está hoy aquí, ¿verdad? En ese contexto, él necesariamente no tiene casi ningún opositor de ese grupo, o está en libertad o está en el país. Los que están presos, muchos huyeron por riesgo de vida, inclusive él también. Se cometieron muchas irregularidades de ordenar detención sin tener causas abiertas, de persecución policial sin tener procesos abiertos, todo lo cual indica que todo esto se da a partir de la condición de haber sido miembro de un gobierno que es contrario al gobierno que está hoy. Ya, entiendo. Y bueno, ¿y qué se tiene que pasar? O sea, tiene que salir una resolución finalmente del CONARE donde le dan esta definitiva, ¿verdad? Un refugio una definitivo. Resolución final, sí, así mismo, así es. Ya. Y en este caso, con respecto a la extradición, lo que se va a hacer, si el juez va a admitir esto, seguramente pues la ley que es la ley 1938 del 2002 prohíbe que se... Sí. Entonces, le da y va a hacer una comunicación a Bolivia. Así mismo, lo que pasa es que eso está previsto en la ley justamente porque se espera que esto suceda. O sea, es la forma de actuar que se tiene cuando hay persecuciones, reales persecuciones políticas, ¿verdad? Entonces, se espera que esto suceda, por eso tiene esa consideración previendo la no devolución, la expulsión o el caso de la extradición. Ya. Lo que digo nomás, doctora, desde julio del año pasado, bastante tiempo, y lo mismo se pidió esto de la extradición. Claro, él tiene su documento provisorio. Hay un documento provisorio que se pide, eso ya es del año pasado, y con eso él puede hacer algunos trámites, puede trabajar, puede hacer, o sea, tiene autorización para moverse normalmente dentro del país cumpliendo la legislación vigente nuestra, ¿verdad? Pero la cuestión de fondo todavía estamos al pendiente de que eso se resuelva en la CONARE. ¿Y él está con su familia, doctora, o está solo acá? Él ahora mismo está solo, pero los miembros de su familia están en otro lugar. ¿Y hay planes de que él pueda estar trabajando en nuestro país, doctora? Él está trabajando, él trabaja legalmente. Ya. Y bueno, y entonces van a estar pendientes de lo que resuelva el juez Rolando Duarte, doctora. Así mismo, estamos pendientes de eso. Ya. Muchísimas gracias por su tiempo, doctora, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Usted está escuchando PDS.